estamos viendo las prioridades de un mayordomo y mirábamos qué es lo que significa un mayordomo. Y un mayordomo es una persona que administra los bienes de otro y que todo lo que se nos ha dado, nuestra vida, nuestra familia, nuestros recursos, que todo proviene de Dios y que vamos a dar cuentas de cómo estamos administrando todo lo que Dios nos ha confiado. Así que a manera de introducción, todos vivimos según nuestras prioridades. Lo que más valoramos es lo que más gobierna nuestro tiempo, nuestras decisiones y nuestros recursos. O sea, cuando nosotros tomamos importancia de las cosas que realmente nos importa, entonces eso gobierna nuestro tiempo, gobierna nuestras decisiones y gobierna nuestros recursos. Jesús no dijo busquen cuando puedan, sino dijo busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es que la vida cristiana no es añadir a Dios a nuestra agenda o querer nosotros que Dios gire en nuestra agenda, ¿no? Sino ordenar toda nuestra vida alrededor de Dios. Hoy veremos bíblicamente cuáles son las prioridades de un buen mayordomo. Y me gustaría que comenzáramos con una imagen que va a salir en pantalla. El protagonista de la película cristiana Overcomer o Vencedores es un claro ejemplo de cómo estamos administrando nuestras prioridades de una manera equivocada. Y lo peligroso de esto es que no nos damos cuenta que la lista de prioridades está acomodada de una manera que no está ordenada. Así que en esta película hay un episodio muy importante. Es una película cristiana. El productor está a través de este medio mandando el mensaje. Pero hay un episodio que me llamó mucho la atención, en donde el protagonista va junto con su pastor a un hospital a visitar a un enfermo. Y yendo por ese pasillo del hospital, se equivoca de puerta y llega a visitar a otra persona que estaba en cama. Entonces, al mirar que se había equivocado, él quería salirse para ir a la habitación adecuada, pero el enfermo se dio cuenta y dijo, no te salgas, quédate, por favor. Y entonces comenzaron a dialogar. Y el enfermo le preguntó al protagonista, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Y dice, bueno, soy entrenador de básquetbol de una escuela. Ok, muy bien. ¿Y qué más? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, soy padre de familia. Ok, muy bien. ¿Y qué más? Bueno, vine con el pastor y vinimos a orar por un hermano que está en cama. ¿Y qué más? Y se quedó pensando y dice, pues soy cristiano, soy creyente, soy hijo de Dios. Oh, interesante. Así es que eso quedó en la última de la lista de tus prioridades. Entonces, viendo este episodio, realmente esta persona que se dijo ser creyente y cristiano, puso su lista de prioridades de la siguiente manera. ¿Sí? Primero su trabajo, porque dijo que era un entrenador de básquetbol. Sí, puso primero su trabajo, luego puso su familia, porque se presentó, bueno, soy padre de familia, y luego su ministerio, vengo con el pastor a orar por un paciente, y al final Dios. ¿Por qué? Porque no estaba seguro de su identidad, o si estaba seguro en algún momento perdió su identidad. Y realmente algo que nos hace estar conectados con Dios es nuestra identidad. O sea, Dios debe de ser primero en todo. Dios debe de ser primero en nuestras vidas. Dios está en todo en primer lugar, o bueno, debería de ser así. Entonces, al momento de que la identidad quedó hasta el final de tu lista de prioridades, pues es cuando nos damos cuenta que ni siquiera, o sea, lo peligroso es que no nos damos cuenta que Dios puede estar al último de tu lista de prioridades. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de cuáles deben de ser nuestras prioridades? O las prioridades de un buen administrador o de un buen mayordomo. ¿Qué dice la Biblia? Colosenses 1:16. La preeminencia de Dios. Colosenses 1:16 nos dice que Dios debe de estar en primer lugar en nuestras vidas. No en segundo lugar, no en tercer lugar, no si nos da tiempo, sino Él es primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Como dice el texto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
Y lo dijimos al final, al principio de este mensaje dijimos que Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que está en los cielos, como lo que está en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Y vean cómo termina el versículo 18. Él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primacía. Esa palabra es clave, que Él tiene que ser primer lugar en tu vida, es lo que está diciendo el autor, el apóstol. Que Dios debe de ser primero, debe tener la prioridad en tu vida. Eso es lo que dice la Biblia acerca de lo que deben de ser nuestras prioridades, para que en todo se tenga la preeminencia. Ahora, el reino de Dios se trata del gobierno de Él, se trata de la autoridad de Él y se trata de su voluntad. Eso es lo que significa cuando miramos buscar primeramente el reino de Dios. Vivir bajo su señorío, obedecer su palabra, alinear mis deseos con los de Dios. No es solo nada más ir a buscar bendiciones, es buscar al Rey. O sea, ¿quién gobierna nuestras decisiones? ¿Quién gobernó nuestras decisiones hoy en la mañana? ¿Mi agenda refleja que Dios es primero? ¿O mi agenda refleja que no tengo tiempo para Dios? ¿O mi agenda refleja que estoy muy cansado para orar? ¿O mi agenda refleja que ya no me gusta leer la Biblia? Entonces son preguntas necesarias que necesitamos evaluar para ver si Dios está en primer lugar en nuestra lista. Lo peligroso, como lo vengo mencionando, es cuando Dios deja de ser primer lugar en nuestra lista y no nos damos cuenta. Pareciera que nos ponen una anestesia y no nos damos cuenta cuando Dios, si lo teníamos en primer lugar, se baja al segundo, no nos dimos cuenta, se baja al tercero y no nos dimos cuenta, se baja al último, no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque no nos preguntamos a nosotros mismos qué agenda es el lugar que a Dios le corresponde o quién gobierna nuestras decisiones. Así que el de poner a Dios en primer lugar es una prioridad espiritual también basada en una comunión con Dios. Y lo mirábamos en el mensaje pasado. Tenemos que estar conectados y enchufados 24 horas, 7 días a la semana. Si estamos respirando, tenemos que estar conectados con Dios y eso es clave. Así es que el tener a Dios en primer lugar, dice Mateo 4:4, no es solo pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, sí es necesaria la comida física, pero la comida espiritual también es necesaria. Podemos morir espiritualmente si dejamos que Dios ya no sea nuestra prioridad, si abandonamos la oración, si abandonamos nuestra comunión. Es como la ilustración de cuando se construye una casa y una casa se construye para que alguien habite en esa casa. Y si Dios no habita en esa casa, va a habitar la depresión, va a habitar el miedo, va a habitar la ignorancia. Las casas no se construyen para que estén solas. En las casas debe de habitar algo. Y yo sé que el Espíritu Santo ha venido a ser morada en nosotros permanente. Y no es que el Espíritu Santo se salga. Eso era en el Antiguo Testamento. No, el Espíritu Santo se mantiene con nosotros. Pero recordemos que el Espíritu Santo es santo. O sea, Él es santo. No puede habitar en donde habita el pecado. O sea, no puede estar el Espíritu Santo consintiendo nuestro pecado o las cosas malas que hay en nosotros. Por eso es que se nos dice en el Nuevo Testamento, vive en el Espíritu. No vivas ya en la carne, ya no eres esclavo de la carne, vive en el Espíritu. Entonces lo que pasa es que el Espíritu Santo se contrista y pareciera que se pone en stand-by o se neutraliza, se apaga. No es que se salga, simplemente se apaga. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos alimentando más otras cosas que no es el Señor. Entonces, esas son preguntas y son reflexiones necesarias que nos tenemos que hacer todos los días, de cómo estamos reaccionando, cómo estamos respondiendo
a nuestra comunión con Dios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué son nuestras conversaciones? ¿Qué son nuestras palabras? Todo esto es básico y es necesario si queremos que la prioridad sea Dios. Hechos 2:42 dice: perseveraban en la doctrina, en la comunión y en las oraciones. ¿En qué perseveraba la iglesia? En la doctrina, en la comunión, en las oraciones. En eso perseveraban. No perseveraban haciendo otra cosa más que en la doctrina, en la comunión y en las oraciones. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestras prioridades? Que Dios es número 1. Y número 2, que la misión, o sea, la iglesia, es la prioridad número 2. Vean al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando fue encontrado con Saulo de Tarso, camino a Damasco, él a partir de ese momento le sirvió a Dios. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, también muestra que Pablo tenía un trabajo secular. O sea, Pablo tenía un negocio de telas. Pero él no se dedicó al negocio, no se dedicó al trabajo, él se dedicó a predicar el evangelio a los gentiles. Él se dedicó a ir por todas las regiones. En el primer viaje misionero plantó iglesias, en el segundo viaje misionero plantó iglesias y luego regresó a visitar a las iglesias. Lo ponen preso en la cárcel, seguía mandando cartas, seguía mandando instrucciones, seguía al pendiente, seguía orando. O sea, fue un siervo 100% de la misión de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, Dios primeramente y luego inmediatamente la misión, la iglesia. Eso es lo que la Biblia dice. Ese es el ejemplo de Pablo. Ese es el ejemplo de los apóstoles. O sea, los apóstoles, Cristo los llamó y estuvieron 3 años caminando con él. Después viene la parte del arresto y lo crucificaron y algunos salieron corriendo. Pedro negó a Jesús, fallaron. Pero en la resurrección fue tan poderosa la resurrección y volver a ver al Mesías y poder abrazar al Mesías, que ahora sí estuvieron dispuestos y se armaron de valor de dar su vida, no para ir a trabajar, de dar su vida, no para ir con la familia, de dar su vida por el mensaje, por la misión. Se levanta Pedro en el día de Pentecostés y predica y 3,000 personas son salvos y pasan por las aguas bautismales. Es lo que la Biblia dice. El reino de Dios, o sea, Dios y su misión, o sea, la iglesia por la que Cristo murió, por la que Cristo va a venir y se va a llevar. Y hay más ejemplos en la Biblia y ahí se van armando la lista de prioridades. Dios, la iglesia, 3, la familia. Inmediatamente todos los que eran añadidos a la membresía, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, perseveraban en la comunión, recordando al Señor en la Santa Cena, en las oraciones, y que daban su vida el uno por el otro, vendían sus posesiones, vendían todos los que tenían para no permitir la pobreza entre ellos. Atendían las necesidades de las viudas y de los huérfanos. Levantaron a los diáconos para proveer y servir a las mesas. O sea, la familia es el tercero en la lista de prioridad. Es lo que dice la Biblia. Así que la vida espiritual se sostiene por su palabra, se sostiene por la oración, por la comunión. Sin disciplina espiritual, el cristianismo es superficial. Es superficial. Y es bien claro en estos últimos tiempos en que el cristianismo se vive de una manera muy superficial, sin compromiso, sin participar en las oraciones y participar en las misiones, sin dar los recursos, sin nada, simplemente nomás decir, creo que hay un Dios y ya. O sea, es un cristianismo superficial. Preguntas de reflexión: ¿qué lugar tiene la Biblia en mi rutina? En mi rutina, yo sé que nos levantamos y ¡fum!, le metemos todo el acelerador y vámonos a trabajar. Está bien, pero en tu break, ¿cómo está qué lugar tiene la Biblia en tu rutina? ¿Mi oración es prioridad o es una emergencia?
O sea, venimos a buscar a Dios cuando ya nos está tronando o cuando ya nos dijo el doctor que teníamos una enfermedad y ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar. O sea, nuestra oración es una prioridad o es una emergencia. Ahora, también es importante nuestra prioridad moral. La ética es importante, porque inclusive desafortunadamente se predica en muchos púlpitos que ya no es necesaria la ley, porque la ley ya no condena, pero eso no significa que la ley siga aplicando. Si sigue aplicando, porque entonces ¿de qué sirve venir y hacer lo que nosotros queramos? Entonces no hay moral, no hay ética. O sea, eso no es lo que Cristo vino a anunciar. O sea, Cristo vino a decir que Él es santo, que Él es el Hijo de Dios y Él cumplió la ley en su condición humana, como nosotros. Y eso es una muestra de que Él es Dios, de que Jesús es Dios. Y de que el hombre es imposible que pueda ser tan perfecto en esta condición. Entonces, por eso cuando hablamos de transformación, es lo que está haciendo el Espíritu Santo cuando nosotros dejamos que Él sea nuestra prioridad. Por eso es importante la oración, la lectura y las disciplinas espirituales. Pero la moral y la ética apuntan hacia la santidad. Primera de Pedro 1:15-16 dice, ser santos porque yo soy santo. Ser santos porque yo soy santo. Y Cristo viene por una iglesia santa. Cristo viene por una iglesia que ya fue preparada domingo a domingo, miércoles a miércoles, martes a martes, en los discipulados, en los viernes, en las veladas, en todo lo que hacemos. Todo eso nos va preparando para la venida de Cristo. Entonces debemos de crecer y priorizar la santidad. Es vital, hermanos, es vital. El cristianismo está tan quemado, por tanto cristianismo superficial, que el mundo se fija más en para qué ir a la iglesia. Si yo veo que aquí en el trabajo hay unos que dicen que van a la iglesia y están peor que yo. Sí, por eso es importante priorizar la moral. Dios no nos salvó nada más para que nosotros hiciéramos la vida a nuestra manera, ¿no? Dios nos rescató y ahora nos ha puesto en nuestras manos reflejarlo a Él. O sea, nosotros reflejamos la gloria de Cristo, como fue el plan original. Dios creó a Adán y a Eva para que reflejaran su gloria, los colocó en el jardín del Edén y para que reflejaran su gloria, pero no reflejaron su gloria, reflejaron su desobediencia. Entonces no sigamos ese patrón de reflejar la desobediencia, reflejemos su gloria. Para eso nos salvó Dios y para eso el Espíritu Santo está transformando nuestras vidas. Ahora, ¿qué cosas tolero que Dios ya condenó? Preguntas de reflexión, autoevaluación. ¿Qué cosas estoy permitiendo, estoy tolerando que Dios ya condenó? ¿Y mi estilo de vida honra a Cristo? O sea, podemos ir a tu trabajo, podemos ir a una reunión familiar y podemos ver si tu vida honra a Cristo. O pueden ir a mi casa, pueden ir a mi trabajo y hablar con los trabajadores y preguntarles cómo trato yo o cómo es mi vida, si realmente vivo lo que predico. O sea, adelante, o sea, es algo que necesitamos hacer para priorizar a Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia acerca de las prioridades? Dios, la iglesia, que es su misión, la familia y al final el trabajo. Así es como lo vemos. Pero no aplica para todos. No a todos se les dio el don de la soltería. Yo les puse ejemplo como Pablo, pero Pablo tomó el ministerio soltero. Los apóstoles, con excepción a Pedro, eran solteros. Esta lista de prioridades que les acabo de dar no aplica para todos. Si usted tiene familia, usted va a dar cuentas por su familia y tiene que ir a trabajar. Tiene que sustentar a su familia de una manera digna. Entonces ahí cambia el rol de las prioridades. Y también es bíblico. La primera lista que le di fue Dios,
la iglesia, la familia y el trabajo, pero eso no aplica para todos, solamente para los solteros. Y el que tiene el don de la soltería es uno de 1000. Hace unos años, Armando Alducen en uno de sus mensajes ahí en YouTube dice, el que tiene el don de la soltería es uno de miles. De ahí en fuera todos los hombres relinchan como caballos. Nadie tiene el don de la soltería, o si se creen tener el don de la soltería es bien difícil. Así es que esta primera lista de prioridades que ya les di no aplica para todos. ¿Por qué? Porque entonces está el otro sector en donde tenemos familia y cambian las prioridades. ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir cuentas por tus hijos. Dios te va a pedir cuentas por el talento que te dio. Porque te dio un talento y te dio una habilidad para que lleves el sustento a casa. Seamos responsables. Seamos responsables. Es parte de la ética y de la moral que hemos venido explicando. ¿Por qué? Porque habemos muchos cristianos que descuidamos nuestras responsabilidades. Ahora, en la siguiente lista de prioridades es Dios, tu familia, tu trabajo y luego la misión que es la iglesia. Y todo esto es prioridad. Y es importante que una no se brinca a la otra. Y por lo que miro al preparar el mensaje, tampoco nos damos cuenta cuando una prioridad se brinca con otra o se mezcla y se revuelven. A veces revolvemos primero, mandamos la que es el cuarto lugar, que es la iglesia y la misión, la desaparecemos del mapa. Ya no aparece. Ahora, si está ahí es porque es una prioridad, no una excepción. Y a veces la desaparecemos. ¿Y por qué la desaparecemos? Pues porque tengo trabajo. No me pidas que venga la oración porque tengo trabajo. No me pidas que venga la oración porque tengo familia. No me pidas que haga esto, que yo lo que pueda hacer, si me da tiempo vengo, si me da tiempo lo hago. Entonces sacamos el que está en cuarto lugar, que es la iglesia, la sacamos y la borramos del mapa y todavía hasta le hacemos un hoyo y la escondemos abajo de la tierra. Eso también es peligroso. Entonces esta lista de prioridades debemos de respetarla. Y si no, de ahí yo creo que viene la mayoría de las situaciones y problemas por las que pasamos. Porque una cosa es estar pasando una prueba y otra cosa es que nosotros no seamos responsables en las prioridades. Y eso pues trae una consecuencia. Como por ejemplo los frutos. No estamos dando frutos. No tenemos dominio propio. ¿Y cuántos años tenemos en la iglesia? No tenemos dominio propio y a cuántos estudios venimos. ¿Y a cuántas oraciones venimos? ¿Por qué? Porque revolvemos las prioridades. Entonces es importante respetarlas. Número 1, Dios es tu prioridad y eso es lo que me gustó. No cambió el número 1 que es Dios. Dios es tu prioridad. Ama a Dios con todas tus fuerzas y con todo lo que tengas. Mateo 22, 37 al 39, que es el mandamiento supremo. Le preguntaron a Jesús de los mandamientos de Moisés y de los 613 deberes y responsabilidades que tenemos los judíos, ¿cuál es el más importante? Amar a Dios y a tu prójimo. Es lo más importante. Prioridad número 1, amar a Dios y a tu prójimo. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos amar a Dios? Porque vuelvo a lo mismo, creemos que amamos a Dios, pero realmente no se ve, no es un estilo de vida que alguien que a lo mejor está en nuestro trabajo, en nuestra casa, que pueda darnos una buena calificación. No, este verdaderamente ama a Dios. Podemos recibir una calificación digna en este momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir creciendo, como mencionaba, en la santidad, en la ética, en la moral, en las disciplinas espirituales. Debemos de seguir perseverando, luchando, esfuércese. Sí, es sacrificio, es difícil. El Señor no dijo que fuera fácil. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y se me viene a la mente el texto que dice, toma tu cruz, o sea, niégate a ti mismo, muérete a ti mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, ya la vida ya no es de nosotros. La vida que nosotros ahora vamos a dar cuentas. ¿Y por qué vamos a dar cuentas?
porque lo que mirábamos de lo que es la mayordomía, estamos administrando algo que no es de nosotros. Nuestra vida ya no es de nosotros. No nos pertenece nuestra vida, no nos pertenece nuestro tiempo y no nos pertenece nuestros recursos. Así que el amor no sea una emoción. El amor no debe de ser una emoción. El amor debe de ser una obediencia, una convicción. Y cuando mencionamos ese tipo de amor, es sufrido. Es un amor que duele. Es un amor doloroso. Pero ese es el verdadero amor que Jesús vino a mostrar en la cruz. ¿O a poco creen que el camino a la cruz del Calvario fue algo fácil, que no implicaba dolor, que no implicaba humillación? Fue todo lo contrario. Fue realmente doloroso, terrorífico, fue realmente violento, fue una masacre, fue una humillación. O sea, fue algo que todo lo que le sigue el siguiente nivel, de lo feo, de lo terrorífico, de lo sanguinario. O sea, no fue algo por el cual nosotros ahora debemos de decir que si tenemos problemas, entonces no lo hago. No es una emoción, es una convicción, es un estilo de vida. Juan 14:15 dice, si me amas, dice el Señor, si es cierto que me amas, obedece mis mandamientos. Es lo que dice Juan 14:15. ¿Y cuáles son los mandamientos? Amarlo a Él, amar a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no mentirás. Usted se sabe los mandamientos, el mundo se sabe los mandamientos. Entonces dice el Señor, si me amas, guardar mis mandamientos. El amor cristiano es sacrificial, es práctico, es visible. Ahora, ¿cómo sé que estoy amando a Dios? Muy sencillo. ¿Cómo trato a mi familia? ¿Y cómo reflejo a Cristo en mis relaciones con las demás personas? Vivimos para la gloria de Dios. Así que el creyente no vive para sí mismo, dice 2 Corintios 5:15. El creyente no vive para sí mismo. Los creyentes ya no deben de vivir para sí mismos, deben de vivir para Dios. Entonces, cuando tú vas a tu trabajo, ¿a quién representas? ¿Te representas a tú mismo o representas a Dios? Ese es el tercer lugar en nuestra lista de prioridades. Es Dios, tu familia y tu trabajo. ¿Por qué es importante el trabajo? ¿Y por qué está en la lista de prioridades? Si el trabajar no fuera importante, entonces no estuviera en una lista de prioridades. ¿Pero por qué creen que el trabajo está en la lista de prioridades? Porque es un escenario donde podemos alcanzar a gente también. Es una oportunidad de reflejar a Cristo también. A donde sea que tenemos que ir, no nomás cuando venimos a la iglesia, sino cuando vamos al trabajo, reflejamos a Cristo también. Reflejamos el cambio también. Debe de haber un cambio, debe de haber una transformación. ¿Y en dónde lo vamos a reflejar? ¿En dónde está el campo? Allá, en el trabajo. Ahí está el campo. Ahí hacemos la misión también. Pasamos tantas horas en el trabajo y desaprovechamos también el tiempo. Eso no es ser un buen mayordomo. Eso no es ser un buen administrador. Desaprovechamos el tiempo en el trabajo para, por lo menos, si no vamos a hablar, entonces modélalo o vente tan orado que la gente se sienta a gusto por tu compañía y tu presencia. Porque eso no lo podemos negar. Hay realmente personas que se siente tan rico que está aquí a tu lado, que el hecho de que la persona está aquí, es rico su compañía. ¿Por qué creen? Porque refleja a Cristo, porque hay luz en esa persona. Por eso es importante esta prioridad del trabajo, pero vamos a dar cuentas. Si nada más vamos como burros a trabajar y como caballos y negreamos y nos regresamos como si nada hubiera pasado, hermanos, no. No, ya vaya con intención a su trabajo y váyase preparado a su trabajo, váyase orado, váyase listo y váyase listo para que le avienten la comida en la cara o para que le avienten las cosas o para que el patrón te hable mal y te diga de groserías y tú gozoso como Pablo. Por eso vimos Filipenses. Gózate en el Señor. Que me dicen, que me hacen, que hablan de mí, gózate en el Señor. Tú tienes el poder, o se te dio el poder. Hechos 1:8, se te dio dinamita, se te dio poder.
No me digas que no se puede, se te dio poder. Prepárate como un buen soldado. Un buen soldado se prepara para la batalla, alista el caballo para la batalla. Preparémonos para la batalla. Si vayamos así, por eso es importante esta prioridad del trabajo. Y la misión, no la podemos esconder. La misión, que es la iglesia, no la podemos sacar del mapa. El profeta Ageo, nada más tiene 3 capítulos el libro de Ageo, y nada más habla de la reconstrucción del templo. Pero para el pueblo de Israel no era necesaria, no era una prioridad necesaria, sí, porque habían destruido el templo y los habían mandado esclavos y habían sido exiliados, pero luego Dios los juntó. Dios los juntó después de que habían sido exiliados y masacrados y divididos, y los judíos por allá, y estaban en una revuelta. Dios los juntó. Dios juntó otra vez a su pueblo, y la prioridad del plan de Dios era la reconstrucción del templo. Pero cuando leemos a Ageo vemos que no, el pueblo de Israel estaba celebrando las fiestas, brincando, danzando. Su prioridad era otra, y no digo que las fiestas son malas, porque estas fiestas que los judíos celebraban están en la Biblia, son bíblicas las fiestas judías. De hecho, Dios les manda a los judíos, al pueblo en el Antiguo Testamento, y les diga cuáles son las fiestas que se tienen que celebrar, como la Pascua, como la fiesta de las cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, no era que tenía algo de malo que estuvieran celebrando las fiestas, sino que cambiaban las prioridades. ¿Ven? Cambiaban las prioridades. O sea, la prioridad era la reconstrucción del templo, y ellos andaban brincando y tomando y danzando por allá. Jijiji, jajaja. Y el templo ahí, bien, gracias. Descuidado, abandonado, todavía en ruinas. Y por eso levanta al profeta. ¡Ey! La reconstrucción del templo, pongámonos a trabajar. O sea, prioridades. Y la misión de Cristo, la iglesia de Cristo, es una prioridad. Es una prioridad. Vamos a dar cuentas por este lugar. No por las paredes, hermanos. A estas alturas no digamos que Dios habita en paredes, no. Dios nos puso en esta comunidad. Es una lucecita en un lugar tan oscuro, y vamos a dar cuentas por eso. Entonces debemos de sumarnos a lo que Dios está haciendo en la iglesia, en el discipulado. No te quedes afuera del discipulado. Gradúate, certifícate, y luego busca a alguien a quien discipular. Y si no hay, vas a tener que evangelizar. Mateo 28:19 dice: ir y predica el evangelio. O sea, ir y anuncia el mensaje. Porque vamos a dar cuentas a Dios por eso. Imagínense, vamos a llegar a la presencia del Señor con el título de salvos y justificados. Y debe ser el Señor. ¿Y a cuántos alcanzaste? No, pues a ninguno. ¿Y no te di 40 años? ¿Y no te di 20 años? ¿A quiénes alcanzaste? ¿A quiénes discipulaste? Hermano, no escondamos, aunque la misión y la prioridad haya quedado en cuarto lugar, no hagamos un hoyo en la tierra y lo escondamos. No, vamos a dar cuentas por la misión y por la iglesia. Ahora podemos decir a lo mejor, no se puede, es difícil. Quiero que veas este mensaje en la pantalla. Y la persona que va a salir es Lindsay Snyder. Ella es la actual dueña de las hamburguesas In-N-Out. Desde los 80s, ellos tienen versículos en sus empaques y en los vasos. Cuando usted va a comer a In-N-Out y ve el vaso por la parte de abajo, tiene Juan 3:16. En los empaques de las hamburguesas hay versículos. Y las han amenazado muchas veces. Los han amenazado diciendo que los van a demandar, o los han amenazado multitudes en que van a dejar de consumir porque tienen versículos, y les han sugerido que saquen sus versículos de los empaques. Y la actual dueña, ella dice: así siempre se ha hecho, es nuestro estilo de vida, es nuestro compromiso y es nuestra prioridad. Si no te gusta, puedes ir a comer a otro lugar. Entonces, sí se puede, hermanos. Sí se puede. Prioridades.
Ella puso a Dios en primer lugar, puso a su familia en segundo lugar, puso su trabajo en tercer lugar y no hizo un hoyo en la tierra y escondió la misión de Cristo, sino que está dispuesta a perder una multitud de ateos, está dispuesta a que alguien se la lleve a corte, pero ella lo dijo bien claro, son nuestros valores, es nuestra ética y es nuestra prioridad. Esas son las prioridades de un mayordomo que han sido claras, así que no es cuestión de tener más tiempo, no le pidamos al Señor tener más tiempo, es que si el día tuviera 25 horas pues, el día tiene 24 horas y no nos alcanza el tiempo, y a poco no le hemos dicho al Señor que tuviera una hora más. No se trata del tiempo, es cuestión de ordenar lo que ya tenemos, de ser ordenados, prioridades. Cierro con este texto que dice Mateo 6:21, dice, donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón.